Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Miranda Castañeda. Yo soy alumna del cuarto semestre de Medicina de la Universidad de La UMAN y en esta ocasión en la materia de nosología impartida por el doctor Basilio Briceño Rodríguez veremos el tema de apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice secal o vermiforme que inicia con la obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. Se ve afectado el 7% de la población en general. La prevalencia es entre los 7 y 30 años. Se ve afectado 20% más el sexo masculino y claro que tiene una tendencia hereditaria. Embriológicamente, el apéndice, junto con el ilion inferior, el ciego, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso, derivan de la rama caudal del asa intestinal primaria que proviene del endodermo. Su irrigación proviene de la aorta ascendente, del callado aórtico, de la aorta descendente, de la aorta torácica, de la aorta abdominal, pasando por la mesentérica superior, continuándose con la aorta iliocólica y termina en la arteria apendicular, que es la arteria que irriga el apéndice. Anatómicamente, el apéndice tiene forma de un pequeño tubo cilíndrico flexuoso, implantado en la parte inferior interna del ciego a 2 o 3 centímetros por debajo del ángulo ileocecal. Tiene una longitud de 2.5 y alcanza una longitud de hasta 23 centímetros con un diámetro de 6 a 8 milímetros, siendo este mayor en su base. Exteriormente es liso de color gris rosáceo. Su posición normal es en la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, independientemente de la posición del ciego, el apéndice se presenta en distintas situaciones, como podemos ver a continuación. La situación más común que se presenta el apéndice será retrocecal en un 41%, posiliar en un 9%, pélvica en un 28%, subsecal en un 11%, paracecal en un 7% y preileal en un 4%. La causa más común de obstrucción de la luz apendicular son la hiperplasia linfoidea, un 60% mayormente en niños, impactación por un fecalito del 30 al 40% en adultos, un objeto extraño en menos del 4%, como puede ser semillas o pepitas, cáncer neuroendocrino de apéndice en menos del 1%. También se puede ver afectado por bacterias, enterobacterias gram negativas anaerobias. Al momento en que la luz del apéndice se obstruye por completo, deja de entrar oxígeno, lo que empieza a provocar una isquemia, y esto va a favorecer la producción de bacterias gram negativas anaerobias, como son Yersinia, Salmonella y Shigella. La fisiopatología de la apendicitis es la siguiente. Lo primero que va a ocurrir es una obstrucción de la luz apendicular, seguida por el aumento de presión intraluminal, lo que va a provocar la obstrucción linfática y venosa. Esto va a provocar una isquemia de mucosa apendicular que va a favorecer la infección bacteriana y esto va a provocar la perforación del apéndice. El desarrollo de la apendicitis va a presentar 4 fases. La primera es la congestiva o catarral. En esta etapa el apéndice presenta úlceras mayores e importante edema parietal, como podemos ver en la imagen. La siguiente es la flemosa o fibrinosa. Si el proceso continúa, bloquea el drenaje venoso, lo cual produce mayor edema parietal e isquema del apéndice. La invasión bacteriana se expande a todas sus capas. En la apéndice gangrenosa, la progresión inflamatoria lleva a la trombosis venosa y compromete la irrigación arterial. Se producen infartos elipsoidales. Finalmente, se produce un aumento mayor de la presión intraluminal, lo cual provoca la perforación de las zonas infartadas, liberando su contenido hacia la cavidad abdominal. Una apendicitis aguda perforada sin tratamiento podría provocar un choque séptico y la muerte inminente del paciente.
El cuadro clínico que va a presentar un paciente con apendicitis es el siguiente, en este orden. Un dolor abdominal tipo cólico de inicio súbito, localizado en la región periumbilical, con un incremento de intensidad en menos de 24 horas, un dolor que migra hacia el cuadrante inferior derecho. Posteriormente va a presentar náusea y vómitos, probablemente en 2 ocasiones, una fiebre de 38 grados o más, y es un dolor que va a incrementar al momento de toser o caminar. Tiene que presentarse primero el dolor y después el vómito. Si se presenta primero el vómito y posteriormente el dolor, podemos estar hablando de otro tipo de patología. El diagnóstico de la apendicitis aguda se basa principalmente en la clínica, la cual consiste en una buena anamnesis, examen físico y se puede hacer uso de exámenes complementarios como biometría hemática, electrolitos séricos, creatinina, examen general de orina, placa simple de abdomen y tórax, ultrasonido y tomografía axial. Eh, La triada de laboratorio consiste en leucocitosis, neutrofilia e incremento de la proteína C reactiva. También existe este que se llama la cronología de Morphy, que tiene una especificidad del 95% y se basa en lo siguiente. Es un dolor que inicia en epigastro o periumbilical, le sigue de anorexia, náusea y o vómito, y el dolor se irradia y localiza en la fosa ilíaca derecha. También podemos hacer uso de los puntos o signos dolorosos, como el punto de McBurney. Según McBurney, este punto corresponde al sitio de implantación del apéndice en el ciego. A la palpación, el dolor se percibe de 3.5 centímetros de la espina ilíaca anterior superior. Sube una línea imaginaria que se une con la cicatriz umbilical y tiene una especificidad del 80 al 99%. El signo de Bloomberg es el dolor que se provoca al retirar de forma brusca la mano después de una palpación profunda y sostenida en el punto de McBurney. Se presenta en el 80% de los casos. El signo del Schwartz. Este se presenta cuando se apoya suavemente la mano en la fosa ilíaca derecha hasta provocar un suave dolor. Se le pide al paciente que flexione la rodilla, levante el miembro inferior derecho. El músculo psoas se ensancha movilizando el ciego y proyectándolo con la mano que se encuentra apoyada en el abdomen, lo que va a provocar dolor. El signo del obturador. Este se produce cuando el apéndice está en contacto con el músculo obturador. Se provoca flexionando la rodilla en ángulo recto. Se realiza una rotación interna mientras el paciente está en decúbito. No es necesario hacer todas las pruebas de signos dolorosos al paciente. Ya de por sí el paciente está pasando mm, por un evento doloroso como para que le provoquemos más dolor. Yo creo que con que tengamos 2 positivos y la clínica nos manifieste que es una apendicitis, yo creo que con eso basta. Este cuadro que vemos aquí es la escala de puntuación para el diagnóstico clínico de la apendicitis aguda según la escala de Alvarado. Nos va a medir las manifestaciones clínicas y el laboratorio como la migración del dolor a la fosa ilíaca, anorexia, náuseas, dolor en cuadrante inferior derecho, dolor al rebote, fiebre, leucocitosis y dolor con desviación a la izquierda. Se va a hacer la suma de estos puntos. Si el total de puntos es de 0 a 4, es negativo para apendicitis. Si es de 5 a 8, nos dice que es una probable apendicitis. Y si es de 9 a 10, nos dice que es apendicitis. Este cuadrito es otro score diagnóstico de apendicitis, el SDA. Ese también va a medir el dolor en cuadrante inferior derecho, el signo positivo de Bloomberg, la migración del dolor, el dolor al movimiento, no dolor similar al previo, la anorexia, náusea o vómito, una temperatura oral mayor a 37.5 grados y una leucocitosis mayor de 10.000 unidades sobre el mililitro cúbico. Esto nos dice que si es de 0 a 4 es negativo, si son de 5 a 6 puntos diagnóstico dudoso y si es de 7 a 10 es apendicitis.
El tratamiento de la apendicitis aguda es 100% quirúrgico. Para una apendicitis no complicada, el tratamiento es una apendicectomía abierta o por laparoscopía. Se prefiere por laparoscopía ya que es menos invasivo y el tiempo de recuperación es más rápido. Las dos se basan en la ligadura y sección del mesoapéndice, incluyendo la arteria apendicular, la sección del apéndice e invaginación del muñón apendicular. Si existe una apendicitis perforada, también será una apendicectomía más un lavado de cavidad abdominal. Aquí en la imagen superior podemos observar una apendicectomía abierta y en la imagen inferior podemos observar una una apendicectomía por laparoscopía. Vemos cómo se introducen los trocar. Ok, bueno, la siguiente. Cuando la apendicitis se presenta en niños, el cuadro es atípico, con fiebre más alta y más episodios de vómitos. En los preescolares la tasa de perforación varía entre el 50 y el 85% debido a que se presenta epiplón corto. El apéndice se puede perforar antes de las 24 horas provocando una peritonitis y en estos casos debemos conocer que el niño antes de los 4 años no presenta abdomen en tabla, que es muy característico de la peritonitis. Cuando la apendicitis se presenta en adultos mayores, los signos y síntomas son muy poco sugestivos. Hay una progresión más rápida de la enfermedad y todo ello retrasa el diagnóstico en este grupo etario y por lo tanto la perforación apendicular es la regla, aumentando la morbilidad y mortalidad. Esta última en los mayores de 70 años llega a un 15%, siendo los factores coayudantes las enfermedades asociadas cardiovasculares principalmente. Bueno, la apendicitis en el embarazo. La apendicectomía se realiza en 1 de cada 1000 a 1500 embarazos. Los síntomas son confundidos con los producidos por el mismo embarazo, como la leucocitosis, que es normal en estas pacientes. El aumento de la vascularización en las estructuras permite el desarrollo acelerado de la inflamación apendicular y este asociado al desplazamiento del mismo hacia arriba, posterior al útero, hace retrasar el diagnóstico, haciendo pensar que sea un problema vesicular. La apendicitis en el embarazo puede producir parto prematuro o el ovitamiento del producto por peritonitis. A toda mujer en edad fértil que tenga signos o síntomas de apendicectomía, de apendicitis, se le tiene que realizar una prueba de embarazo. ¿Para qué? Pues para descartar un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación que se produce fuera del útero. ¿Ok? Bueno, a continuación en diferentes diapositivas les voy a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente masculino, 19 años de edad, consciente y confiable con fases del dolor, que al interrogatorio refiere dolor abdominal con 12 horas de evolución, descrito como opresivo, localizado en el mesogastro de forma continua, de inicio súbito no irradiado, acompañado de náuseas y 2 episodios de vómito. El paciente menciona nuevamente que el dolor ha incrementado de intensidad, localizado principalmente en el cuadrante inferior derecho y que se siente con fiebre. Indica haber comido taquitos el día anterior, nega tabaquismo y alcoholismo y nega cirugías previas. A la exploración física, el paciente se observa con astenia, adinamia, quejumbroso. A la inspección del abdomen se observa globoso, peristaltismo disminuido en el cuadrante inferior derecho y peristalsis aumentada en los demás cuadrantes. A la palpación se obtiene un abdomen blando depresible y a la percusión se obtiene timpanismo generalizado. Luego de realizar las maniobras de exploración físicas para confirmar de forma clínica una apendicitis, se obtuvo el signo de Maburney, el signo de Bloomberg, el signo de SOAPS y también la cronología de Murphy y triada de Lefroy positivos. Con una presión arterial de 100 sobre 70 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, con 95 latidos por minuto, una temperatura de 38.9 grados centígrados, un peso de 95 kilogramos y una talla de 1.80 metros.
Los estudios de laboratorio arrojaron una química sanguínea, un examen general de orina, los tiempos de protrombina y electrolitos séricos normales, con algunas alteraciones en la biometría hemática, como es una leucocitosis. Aquí podemos observar que tiene 14.000 unidades por microlitro, también una neutrofilia y los eritrocitos un poquito bajos, son simplemente un poco bajos. En el ecosonograma abdominal se observa un asa de intestino no peristáltica, un engrosamiento en la pared del apéndice y líquido apendicular. En la tomografía computarizada se observa edema por inflamación de la zona adyacente del ciego. Bueno, nuestro diagnóstico en base a la escala de Alvarado nos arrojó 10 puntos. El score diagnóstico de apendicitis también 10 puntos. En base a la clínica, la exploración física y a las pruebas de laboratorio. Y a las pruebas de laboratorio podemos deducir que es una apendicitis. Bueno, entonces mi diagnóstico sería probable apendicitis. El tratamiento va a ser ayuno, posición de cúbito. Se le va a indicar una solución glucosal 5% de 1000 mililitros para 6 horas. Cuidados generales de enfermería y signos vitales cada 2 horas para vigilar el estado hemodinámico. Y una interconsulta cirugía general con resultados de laboratorio y gabinete. Esto para hacer una valoración prequirúrgica, preanestésica, y este paciente está ingresando lo más antes posible a una apendicectomía, ya sea abierta o laparoscópica. Esto ya lo va a deducir el cirujano. Y bueno, esa sería toda mi presentación. Muchas gracias.